Estamos viviendo tiempos, no sé si llamarle difícil, porque siempre hay momentos difíciles, pero sí estamos viviendo últimos tiempos ya, según vemos en la Biblia, ¿verdad? Ya los tiempos se acortan, estamos llegando al fin de los tiempos, y el diablo también trabaja sabiendo que le queda poco tiempo. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque eso depende de nuestra forma de vivir. Depende cómo, digamos, qué actitud ponemos en nuestra vida, ¿verdad? En función a lo que podemos saber del mundo espiritual. Y hoy el diablo ha soltado enemigos que antes inclusive no estaban, pero nosotros debemos entender de que pertenecemos al Dios Todopoderoso, el que todo lo puede, el que nos tiene en sus manos. Pero muchas veces nosotros nos soltamos de las manos de Dios. Y ahí está el problema. Por eso es importante entender de que existe el mundo espiritual, no solo de Dios, sino también del diablo. Y hoy la lucha cada vez se hace más intensa. Y a veces no nos damos cuenta porque no tenemos el entendimiento. Quizás podamos tener conocimiento, pero no tenemos entendimiento, que no es lo mismo, ¿verdad? Muchos tenemos conocimiento, pero tenemos que tener el entendimiento. Es decir, eso tiene que entrar dentro de nuestro ser, que nos demos cuenta para saber qué actitudes son las que corresponden al diablo, ¿no? Tanto de chico como de grande, ¿no? Hoy estaba leyendo Efesios y bueno, hay algo que Pablo nos aconseja y nos habla también, ¿no? Teniendo en cuenta justamente estos manejos que tienen los demonios. Y a veces no lo tenemos en cuenta porque son tan, ¿cómo decir? No sé si decir tan pequeños, pero tan poco importante a veces para nosotros, que no nos damos cuenta que son los demonios que están actuando. Por eso la exhortación de Pablo a los Efesios, pero más que exhortación es un llamado de cariño para que despertemos. Hoy está dirigido a nosotros. Y hay cosas que suceden en esta vida que la tomamos como normal, que la tomamos como que está todo bien, que es así lo que vivimos. Sin embargo, no es así. Por eso hablo yo del entendimiento. Debemos entender de que no es así. Hay cosas que son producto del enemigo, producto de los demonios, que toman ocasión en nosotros porque le damos lugar, ¿verdad? Y esas pequeñas cosas que no le damos importancia son también las zorras pequeñas que hay en la Biblia y que destruyen todo y no nos damos cuenta. Por eso muchas veces tenemos tantas dificultades y tantos problemas. Y fíjense lo que dice Pablo en Efesios 4. Yo por eso puse, como título le puse, libres o esclavos. En función también a lo que está haciendo Pablo acá con Efesios, ¿no? Donde están las dos opciones, no sé con cuál me quedaría yo, ¿no? No sé ustedes, pero si libres o esclavos. Si quieren seguir esclavos o quieren ser libres. Y Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esto está hablando a la iglesia, no está hablando a los de afuera, no está hablando a nosotros. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios
por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por lo cual, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es la parte de esclavitud que Dios vino a libertarnos también, ¿no? Pero a veces nosotros, sin entender, seguimos siendo esclavos. Al no haber ese entendimiento en nosotros, no nos damos cuenta que seguimos siendo esclavos. Y esto está, para entenderlo de alguna manera, podemos hablar algo más práctico, que están en otros pasajes, pero ya se hace tarde, no íbamos a poder ver tantos pasajes. Pero le voy a hablar de la vida común, y que es muy fácil de entender porque son las que vivimos a diario. ¿Cuántas veces en nosotros hay enojo por cualquier cosa? Y no miremos la iglesia solamente, porque se da también más en nuestra vida práctica, en nuestra vida familiar, en nuestros hogares, ¿no? Todas estas cosas. Vemos cosas que vienen a nosotros no solo como enojo, ira, todo eso que la Biblia condena, porque son actos de demonio, que nosotros le estamos permitiendo que nos usen para que se produzcan los hechos. Porque los demonios son espíritus. Y los espíritus no pueden trabajar en lo material. Por eso usan a las personas, ¿verdad? Para manifestarse en lo material. Así como el Espíritu, Dios usa también a las personas, en el buen sentido, para manifestarse en nosotros, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacer su obra. Y vemos cómo nos dejamos manejar sin darnos cuenta porque lo tomamos como algo normal. Lo tomamos como que es parte de la naturaleza y no es así. Eso es de la naturaleza caída, la naturaleza que Dios, por intermedio de Jesús, vino a libertarnos, a que salgamos de esa esclavitud, que no sigamos siendo o haciendo lo que el diablo quiere. Vemos como, por supuesto que inclusive en la iglesia se da, es donde muchas veces se manifiesta más el diablo que Dios, ¿verdad? Cuando hay chismerío, cuando se habla mal de una persona, de otra, cuando se condena, cuando se juzga, ¿verdad? Nos parece algo tan pequeño, tan simple, tan inofensivo, porque en realidad si no usamos el conocimiento nos damos cuenta que está mal. Pero no lo hacemos porque nuestro entendimiento, como dice la palabra, está entenebrecido, está cerrado. No lo tomamos como algo verdadero y real, algo poderoso que destruye, que mata. Por eso nos seguimos adelante. ¿Cuántas veces decimos barbaridades en la familia delante de los hijos? Y cuando más pequeño, peor, porque captan todo. ¿Y qué estamos formando? Eso lo pueden razonar. ¿Qué hijo estamos formando? ¿Qué le vamos a decir a Dios que nos deja eso para responsabilidad de los padres? ¿Verdad? Cuando hacemos la presentación de niño, ¿qué decimos? Que Dios nos prestó para que nosotros se lo criemos para Él. ¿Y lo estamos criando bien o nos dejamos influenciar para criarlo mal? Si nos ponemos a analizar todas esas cosas, nos vamos a dar cuenta de que siempre estamos manteniendo la esclavitud. Vivimos cosas de Dios, pero es una mezcla. Es una mezcla donde no puede funcionar, porque la luz con la tiniebla no se puede, no se mezclan. Por eso suceden cosas.
porque nosotros le abrimos el paso, le damos la oportunidad al enemigo para que entre, para que trabaje en nosotros, para que podamos dañar a otro, consciente o inconscientemente. ¿No? En ese corazón entenebrecido, en esa falta de entendimiento, también está que nosotros nos ofendemos fácilmente por lo que otros nos hacen, pero nunca vemos lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento está entenebrecido. Porque no alcanzamos a vivir, que esa palabra viva en nosotros, ¿verdad? Porque no hay entendimiento. Parece algo tan simple, pero no lo vemos. No lo vemos. Ustedes mismos lo pueden comprobar, yo lo puedo comprobar con mi vida. Nadie está exento de esto, ¿por qué? Porque estamos distraídos, porque nos dejamos absorber, ¿verdad? Fíjese la actitud de Daniel, iba a decir, como el que fue rey de Israel, ¿no? Con David. David tenía el corazón también entenebrecido, pero cuando se daba cuenta que estaba mal, que no era eso lo que Dios quería, no era esa a qué lo llamaba Dios, él se tiraba desesperado a pedirle perdón a Dios, para ser libre de eso, para poder caminar en eso. Y hoy que tenemos la ventaja de tener el Espíritu Santo en nosotros, porque el Espíritu Santo no es el hablar en lengua solamente. El hablar en lengua es una manifestación del Espíritu Santo, sí. Pero todos tenemos el Espíritu Santo del momento que estamos acá. Porque el Espíritu Santo fue quien nos trajo. El Espíritu Santo es el que está en nosotros para corregir nuestros errores. El Espíritu Santo es el que está en nosotros para enseñarnos y recordarnos lo que Dios enseña. ¿Verdad? Esa es la misión del Espíritu Santo. La palabra dice que somos templo del Espíritu Santo, quiere decir que somos habitación del Espíritu Santo. O sea, del momento que hemos creído, el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Verdad? Estamos en ventaja con respecto a los del Antiguo Testamento. Sin embargo, así todo, seguimos con el corazón entenebrecido. No nos damos cuenta, caminamos a ciegas. Dios quiere que despertemos. Dios quiere que empezamos a entender y ver nuestras actitudes, empezar a ver lo que realmente estamos haciendo. Para masoquearnos no, para corregirnos, para cambiar, para poder entrar realmente en la nueva naturaleza, la que Dios quiere que tengamos, a la cual nos llamó y quiere que podamos estar y dejar aquellas cosas, ¿verdad? Fíjense lo que junto con esto, por eso yo puse esas dos cosas, si quieren, esclavo o libre. Porque acá Pablo nos está dando las dos situaciones. Por un lado esta mala, ¿verdad? Que es la que venimos trayendo y que nos cuesta dejar. Pero si nosotros no cambiamos, fíjese lo que dice acá. Que andan en la vanidad de su mente, ¿no? Está hablando justamente esa mente antigua, esa mente cargada de cosas de nuestra vieja naturaleza, y es la que con la cual tenemos que combatir y empezar a sacar cosas. Eso no va, esto no sirve, esto no. Somos libres y lo podemos hacer. Dios nos hizo libre individualmente a cada uno cuando creemos, cuando entendemos lo que Dios hizo, para que podamos tener esa fuerza, ¿no? En la búsqueda del Espíritu Santo.
y poder cargarnos de las cosas que son de Dios, que son las que nos van a ayudar a renovar nuestra mente y poder darnos cuenta cuando estamos siendo usados todavía por el enemigo. Y eso solo lo podemos ver cuando la palabra de Dios está en nosotros, cuando empezamos a ver ese movimiento. Fíjense lo que dice el otro, Efesios 20, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo no está hablando de cambios. Pablo no está hablando de que abramos los ojos y no sigamos caminando el mismo camino, sino que empecemos atacando la mente. Tiene que haber cambio de actitud. Tiene que haber cambio de actitud en nosotros también para que el Espíritu Santo pueda trabajar. Debemos renovar esa mente que está cargada de esa vieja naturaleza. Como siempre, damos el ejemplo de la computadora. Tenemos que cambiar la memoria, ¿verdad? Tenemos que poner otra memoria. Y la única forma es teniendo actitud de cambio. Entender que debemos hacerlo, entender que es importante hacerlo, porque si no seguimos esclavos de las maniobras del enemigo, que nos llevan siempre al mismo terreno, a la división. Dice, ¿hasta cuál te dio? Hasta la 25, no sé. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con sus prójimos, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Acá nos lleva a entender cuáles tienen que ser nuestras actitudes. ¿Cuál tiene que ser nuestra forma de vivir como hijos de Dios? ¿Verdad? Como aquellos que hemos creído, como aquellos que hemos sido por Dios llamados hijos de Dios. ¿Verdad? Como dice Juan, mira cuánto amor ha dado Dios que nos ha considerado hijos, nos ha adoptado como hijos, cuando no éramos nada. ¿Verdad? Y yo creo que eso debe movernos un poco a nosotros a tratar de escuchar la palabra y buscar ponerla por obra. Acá dice en el 24, dijimos, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esto deja la responsabilidad a nosotros. Nosotros debemos hacerlo. Nosotros tenemos que cambiar nuestras vestiduras. Somos nosotros que debemos tener esa actitud de cambio, ¿no? Y dice, en la justicia y santidad de la verdad. No habla de la verdad, que es Cristo, la verdad que está en Cristo, ¿verdad? Pero habla de justicia y santidad. Está hablando de santidad en principio, que está hablando de apartado. A veces cuando hablamos de santidad, como que nos confundimos y parece que tendríamos que ser, no sé, dioses. Y no pasa por eso, sino que esta santidad está hablando de apartarse para Dios. Cuando en el templo se hablaba de los utensilios santificados, estaban hablando que estaban apartados para el servicio. Y nosotros nos llama a Dios a apartarnos para Él. Apartarnos para Él. En este caso habla también de
la justicia. Y la palabra clave está en la verdad, cuando dice la justicia y la verdad. Muchas veces no entendemos bien esto porque asociamos la justicia con lo que nosotros hoy como humanos llamamos justicia, ¿no? Y acá está hablando de la justicia, está hablando de estar en la verdad de Dios. Eso es estar en justicia. Cuando yo camino en la verdad de Dios. Cuando yo busco esa verdad de Dios. Cuando esa verdad de Dios está en mí. Esa es la justicia que está buscando y que está hablando Pablo. Y dice, cuando dice, por lo cual desechar la mentira. Es lo primero que dice Pablo acá. Desechar la mentira y hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de uno. ¿Y por qué, presa, me puse a pensar, por qué habla de esa manera Pablo? Yo creo que está relacionado porque la mentira, justamente, es algo que está en nosotros en una forma tal que muchas veces ni siquiera la vemos. Y la mentira es el centro de Satanás, porque él es el padre de la mentira. Es la puerta más grande que nosotros le abrimos para que él haga lo que quiere. La mentira es la que divide, la que nos separa de Dios. La mentira es algo tremendo. A veces no la tomamos y jugamos a veces con eso, ¿no? Con mentira piadosa y cuántas otras cantidades de pavadas que a veces decimos y que eso no existe. La mentira es mentira y muchas veces la mentira no está solamente que yo diga una cosa y en realidad es otra. No es solamente eso. El hecho de no caminar el camino de Dios, ya estoy mintiendo. La mentira es más amplia de lo que parece, o más amplia de lo que nosotros conocemos como mentira. El hecho de que yo me comporte en la iglesia de una manera y afuera de otra, también es una mentira. Si yo no estoy demostrando a Cristo al mundo, le estoy mintiendo a Dios. Si la mentira se ve de una manera tremenda, por eso es que Pablo hace mucho hincapié en la palabra mentira. Porque es la que destruye, la que desune, la que rompe la armonía del cuerpo. Por eso acá dice que desechando la mentira y hablando verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros el uno del otro. Si nosotros no hablamos la verdad de Dios, que es la que edifica, el cuerpo se desmembra, se desune. Y un cuerpo que se desune no tiene brazo, no tiene pie, no tiene cuerpo, no existe. No existe. Y muchas veces como iglesia terminamos no existiendo. ¿Verdad? Terminamos no existiendo. Por eso es tan importante que entendamos lo que dice Pablo, o que nos habla Pablo a nosotros hoy, para que miremos hacia adentro, para que podamos entender que somos un cuerpo que tiene que estar unido. Tenemos que ser uno, dice la palabra. Pero si hay mentira, no puede haber unidad. Y hablar verdad significa que hablemos entre nosotros la palabra de Dios. Que no haya otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y no estoy hablando de hablar lo que dice la Biblia o hablamos los versos de la Biblia. Estamos hablando, cuando decimos hablar la palabra de verdad, es hablar las verdades que Dios nos enseña, lo que la palabra nos enseña para que podamos caminar en justicia. Para eso debemos leer la Biblia, lógicamente. Debemos saber lo que dice la Biblia, lo que debemos hacer, lo que debemos ser. Hablar con salmos, dice la palabra, también. Hay una parte que dice que hablemos
con salmo. Tampoco está que estemos redactando salvo a los hermanos, no pasa por ahí, sino salvo pasa justamente de hablar verdad. Hablar la verdad, lo que Dios considera verdad. ¿Verdad? Ese es algo que yo debo analizar en mi vida. Es algo que me corresponde a mí. Por eso mi decisión tiene que ser hacerme entendido en la palabra de Dios. Que esa palabra de Dios empiece a penetrar en mí. No hay forma de hacerlo si yo no estoy leyendo la Biblia, si no estoy hablando lo que la Biblia dice, porque eso hace que madure en mí y que el entendimiento realmente se desarrolle y empiece a haber cambios. Estamos viviendo siempre en un proceso. Y la clave de esto es justamente la verdad. Miremos lo que dice Juan 8, 31 y 32. Vamos a hacerlo más rápido. Dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Este es, digamos, una palabra clave, pero es un proceso, en realidad, todo esto es un proceso que hay en nuestra vida, y que según cómo lo transitemos, o el tiempo que demoremos, es lo que vamos madurando y vamos entendiendo recién. Porque dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí se dice verdaderamente, quiere decir que hay algunos que no son de verdad, son discípulos de mentira, ¿no? Porque son discípulos de Satanás. Justamente porque tienen la palabra de Satanás en su mente todavía, que es esa vieja naturaleza que los lleva a hablar, sentir, pensar, actuar en esa vieja naturaleza, la antigua, la que estaba bajo el dominio de Satanás. Y el diablo es tan sutil que quiere mantenerse ahí escondido y poder mantener al Hijo de Dios en esclavitud, haciendo lo que él quiere, perturbando, cambiando, destruyendo la unidad del pueblo. Dice, si permaneciereis en mi palabra, la palabra de Dios, que es la palabra de verdad. Dios mismo le dijo cuando Jesús estaba orando, recuerden ese pasaje cuando Jesús estaba orando, lo que la Biblia llama el monte de la transfiguración, ¿no? Y que estaba Moisés y Elías junto con Jesús ayudándolo en ese momento difícil. Que esa nube que lo envolvió a Pedro y Juan, que estaban ahí mirando esa situación y que ellos no entendían nada y que pedían cualquier cosa en ese momento, no vamos a leer todo, pero esa nube que desciende y la voz que se escucha del cielo que dice, oíd a él, a Jesús. Este es mi siervo amado, a él oíd, le dice, refiriéndose a Jesús. Por eso acá dice, el que oyere mi palabra, dice, el que permaneciere en mi palabra, perdón. Está hablando de que esa palabra que él nos dice, esa palabra que nosotros leemos, esa palabra que día a día debemos leer o escuchar, ¿verdad? Como lo escuchamos cuando venimos a las reuniones, pero sería interesante más, ¿no? Pero si permaneciere en nosotros, está hablando cuando justamente ahí empieza el entendimiento, que esa palabra viva en nosotros, se refiere, que esa palabra esté en nuestra vida, que esa palabra sea la que caminamos nosotros. Esa palabra es la que
tiene que ser esa palabra viva, esa palabra que es eficaz, esa palabra que se ve en nuestras vidas, cuando nos movemos, cuando andamos, cuando hablamos, cuando nos relacionamos. Esa palabra está, entonces dice, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué menciona esta palabra? Porque cuando los discípulos, en aquella época, eran gente que se sentaban con el que era el maestro todos los días y se instruían con él y se compenetraban de tal manera que terminaban siendo igual que su maestro, ¿no? Lo vemos con Jesús, con sus discípulos. Cuando Jesús es tomado para llevarlo a la cruz después en definitiva, y Pedro lo seguían, ¿se acuerda que cuando Pedro lo negó, qué le decía a la gente? Este estaba con ellos, este habla como ellos, se parece a ellos, se parece a Jesús, habla como Jesús. Por eso acá la palabra dice que seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque justamente en la medida que esa palabra está en nosotros, empezamos a caminar como Jesús, empezamos a hablar como Jesús, empezamos a sentir como Jesús, empezamos a vivir como Jesús. Entonces vamos a ser realmente discípulos de Jesús. Amén. Y dice, pero eso, dice, y conoceréis la verdad. Porque en la medida que yo soy como Jesús, empiezo a moverme como Jesús, empiezo a ver que soy distinto, me empiezo a dar cuenta que no soy el mismo, ¿verdad? Mi entendimiento empieza a abrirse. Y ahí es donde yo voy a conocer esa verdad que empieza a insertarse en mí, esa verdad que es Cristo en mí. Él mismo dice en San Juan 14, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Porque ellos empiezan a conocer esa verdad que es la verdad revelada del Antiguo Testamento. Es la promesa que Dios ya había hecho a su pueblo. Es la promesa que estaba hecha realidad. Esa era la verdad. Y esa verdad dice que lo hará libre. ¿Por qué? Porque Jesús iba a morir en la cruz por nosotros. Esa promesa que se hizo esa verdad se iba a hacer realidad y nosotros íbamos a ser libres. Por eso es que le dice que si nosotros no conocemos la verdad, no podemos ser libres. Por eso es tan importante que seamos discípulos de Jesús. Por eso es importante que esa palabra more en nosotros, viva con nosotros, que nos hagamos como Él. Porque si no, esa verdad no se nos va a hacer tangible en nosotros. No vamos a tener ese entendimiento que nos lleve a la libertad. Porque siempre vamos a tener en nosotros ese vínculo con esa antigua vida. Vamos a tener ese yugo con Satanás, que nos lleva vez tras vez a hacer lo que no tenemos que hacer, a decir lo que no tenemos que decir, a hablar lo que no tenemos que hablar, a criticar cuando no tenemos que criticar, a hablar mal delante de los hijos para contaminar y envenenar a nuestros hijos. ¿Cuántas cosas estamos haciendo mal día a día? ¿Cuántas cosas que hay que debemos cambiar y no la cambiamos? Porque todavía sigue entenebrecido nuestro entendimiento.
no hemos comprendido la verdad porque aún no alcanzamos a ser discípulos de Jesús. No somos los verdaderos discípulos de Jesús. Pero para ser los verdaderos discípulos de Jesús, tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que empezar a llenarnos de las palabras de Dios. Tenemos que empezar a sentir que es parte de nuestra vida. No hay otra manera. No hay otra manera. Había más para hablar, pero se fue el tiempo. Pero lo más importante, el centro de esta reflexión es que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Libre del yugo de Satanás. Libre del dominio de Satanás. Y eso nos lleva a otro nivel, que es lo que tenemos que buscar. No basta ser honesto, no basta apartarse de algunas cosas. Muchas veces no basta. Fíjense lo que me viene a la mente Job. Job, en la última parte de Job, en el verso 42, por ahí, dice, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué había pasado con Job? En el 1, cuando habla al principio, dice quién era Job, ¿no? Cuando dice que era un varón perfecto, un varón apartado del mal, y cuántas cosas decía, vamos a leerlo, así ya. Total, tenemos tiempo hasta las 12 de la noche. ¿No? ¿Muy tarde? Dice lo que dice Job. En el verso 1 dice, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No creo que yo sea como Job. Sin embargo, Job, mire lo que dice al final. Después de lo que no conocen, si conocen la historia de Job sería interesante. Habla justamente de quién era él y cómo estaba con respecto a Dios y cómo Dios lo tenía, ¿verdad? Nada podía tocarlo a Job. El demonio no lo podían tocar. No podían tener participación de Job por cómo era Job. Sin embargo, Dios lo quería llevar a otro nivel. Y mire lo que dice en el último capítulo, en el 42. Dice, y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto me aborrezco y me arrepiento del polvo de la ceniza. Vemos cómo Job no lo veía a Dios. No es que Dios, él ahora lo veía a Dios. Él no podía ver a Dios, porque Dios es espíritu. Simplemente es una parábola, digamos, una metáfora. Acá está hablando de que una cosa es que algo que oigo porque me cuentan, porque me dicen, porque me hablan quién es, cómo es y demás, pero ahora él entraba en otro nivel, entraba en el entendimiento. Ahora lo veía, está hablando, el ver quiere decir que nos lleva a un estado mejor, digamos, con respecto al oír solamente, ¿verdad? Algo que yo veo con más claridad, algo que lo entiendo con más claridad porque lo estoy viendo. Eso es lo que quiere hacer significar Job.
que él ahora tenía una comprensión real, tenía entendimiento, se le había desentenebrecido la mente, ya no estaba en la misma situación. Ahora tenía una claridad mayor. Ahora podía resolver muchas cosas que antes no podía resolver. Y sin embargo estaba hablando de un siervo muy importante para Dios, ¿verdad? Por eso es que debemos entender que estos tiempos son tiempos para que nosotros analicemos nuestras vidas y podamos ir rompiendo ese estado de esclavitud que tenemos, que por eso estamos haciendo lo que el diablo quiere, vez tras vez. Pero debemos llegar al entendimiento de lo que Dios quiere. Debemos conocer la verdad, y la verdad nos hará libre. Dejemos de ser esclavos y busquemos la libertad. Concentremos que la palabra realmente esté inserta en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, que podamos hablar la palabra, que podamos caminar la palabra, que podamos vivir realmente la palabra. Y ahí seremos verdaderamente libres. Amén. Así que Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia. Y te pedimos que tú nos alumbres, Señor, que tú nos abras la mente, el corazón, que nuestra visión cambie y que podamos verte a ti, podamos sentirte a ti y que tu palabra llene cada una de nuestros corazones, que podamos insertarnos en tu palabra, que podamos ser parte de esa palabra tuya, que realmente podamos mostrar al mundo quiénes somos, que somos hijos de Dios, que somos con el ADN de Jesucristo, que podemos caminar esta vida y podemos caminar este mundo mostrándote a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén. Amén.